discípulos en acción, ¿no? Somos hechura suya, creados para buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ella. Así dice el versículo que tenemos en el lienzo afuera. No, solo tu presencia hace la diferencia. ¿Ok? Y en ese contexto, hermanos míos, quisiera pedir que por favor me acompañaran en una reflexión en el día de hoy, ¿no? Que se encuentra en Mateos, ¿no? ¿Cómo se llama mi nieto? Mateo capítulo 11. Eso fue un paréntesis, ¿no? Una chuchería, claro. Mateo capítulo 11, ¿verdad? Vamos a leer del versículo 25 al 30. Mateo 11, del 25 al 30. Yo lo tengo acá en la versión NBI, ¿no? Y dice así: en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Santo Dios, en el nombre de Jesús, una vez más nos dirigimos a tu presencia, Señor, en un espacio en que hemos apartado, Señor, para reunirnos, para expresarte nuestra adoración, nuestra gratitud, para presentarte nuestras vidas, Señor, para leer tu palabra, meditarla. Señor, y como siempre te lo digo, mi Dios, es imprescindible, esencial que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento, Señor. Prepare nuestro corazón, amado Dios, de tal manera que esta palabra bendita tuya, Señor, caiga en buena tierra. Hemos leído un pasaje, Señor, de una enseñanza de nuestro amado Cristo, cuando caminó por esta tierra, Señor, trayendo la esperanza, trayendo esta hermosa realidad del descanso y de la paz. Y la verdad, mi Dios, que queremos experimentarlo, queremos entenderlo, queremos creerlo. Santo Dios, tú sabes que nuestra vida está llena de vicisitudes y que diariamente, Señor, se encuentra tensionada y aprisionada. A veces nos vemos absolutamente desbordados y sin duda, Señor, más de algún corazón en esta mañana, Señor, tiene tristeza, tiene nostalgia. Más de algún corazón en esta mañana, en este lugar, clama, Señor, tu intervención. Más de algún corazón en este lugar le cuesta creer. Más de algún corazón en este lugar, Señor, está viviendo, Dios mío, la desesperanza, la confusión, la incertidumbre, el agotamiento, la depresión. Por eso, Señor, al leer, Señor, esta enseñanza tuya, te queremos rogar que no nos permitas que solamente quede alojado, Señor, en el intelecto, como algo lógico y como algo sabido. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo y tu palabra rompan, Señor, estos esquemas
a veces rígidos, mentales nuestros, que no nos permiten, Señor, entender afectiva y emocionalmente tu palabra, de tal manera, Señor, que se rompa en nosotros aquello que impide creer, aquello que cuestiona o aquello, Señor, que de alguna forma levantamos nosotros mismos por temor, Señor, por temor al quebranto, por temor, Señor, al entregarnos. Padre mío, en el nombre de Jesús, glorifícate en esta mañana, Señor. Son palabras tan sencillas, pero son tan esenciales y tan profundas. De tal manera, Señor, de salir renovados, consolados, esperanzados, agradecidos, para seguir enfrentando la vida, Señor, para seguir tomando decisiones, entendiendo, Señor, que tú nos amas y que tú vas con nosotros. Padre, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Aquí estamos todos, Señor, cargados y trabajados. Y queremos descansar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, les animo y les ruego que, como es un texto conocido, que sin duda usted muchas veces ha leído, y lo más probable es que muchos también lo atesoren por lo que dice, me permitan y me acompañen, ¿verdad?, a adentrarnos no con el prejuicio de lo que ya leímos y entendemos, sino que realmente, como orábamos recién, que sea el Espíritu Santo que nos traiga ese rema, ¿no?, que es distinto a logos. Rema es esa palabra inspirada, ¿verdad?, de Dios, que le da sentido, ¿verdad?, y que precisamente como que corre el velo de nuestros ojos y nos permite adentrarnos ya no solamente en lo lógico y lo racional, sino que también en lo emocional, ¿no? Tanto es así que nos desborda, nos quebranta y nos emociona, ¿no? Y digo esto porque todos sabemos, y la verdad que siempre hay coincidencia en los diagnósticos, de que la vida se hace compleja, se hace difícil. Hay una lógica hoy día en nuestra cultura, en nuestra sociedad, que muchas veces nos arrastra como una verdadera corriente de río, ¿verdad?, donde no siempre tenemos la posibilidad de aferrarnos a algo o de pisar en tierra firme, sino que nos vemos arrastrados, ¿verdad?, por el afán de cada día. Y si bien tenemos una convicción, tenemos, ¿verdad?, la certeza y conocemos el Evangelio, sin embargo, ¿verdad?, somos presa muchas veces de esta lógica, de esta sensación, ¿verdad?, de incertidumbre, sensación, ¿verdad?, de ansiedad, ¿verdad?, de preocupación. Lamentablemente muchas veces las propias comunicaciones se encargan de gatillar en nosotros, ¿verdad?, estas ansiedades. Mi familia es testigo, ¿verdad? Todos estos sucesos de esta última semana siempre están impregnados, ¿verdad?, de mucha efervescencia periodística, de mucho reportaje, ¿verdad? Y eso crea una sensación muy especial en nosotros que ni siquiera queremos salir a la calle. O sea, hoy día nosotros a esta hora debiéramos estar sumidos en 2 o 3 metros de nieve, por ejemplo, ¿no? Y se han suspendido actividades, y se han hecho entrevistas a intendentes, en fin, 1000 cosas. Y claro, llovió, nevó, pero no ha pasado lo que se pensó que iba a pasar. Dicen que vienen las próximas horas, en fin. Hace 3 semanas atrás se habló no sé si se acuerdan, de la lluvia. Exactamente lo mismo, ¿verdad?, con alerta amarilla, alerta roja, alerta morada, ¿verdad? Y de nuevo, y no pasó nada con la lluvia. Y en cada ámbito, ¿verdad?, hoy día estamos muy expuestos, ¿verdad?, a toda esta magia, entre comillas, de lo que son las comunicaciones. Y eso va generando en nosotros, ¿verdad?, una ansiedad, una inestabilidad, una preocupación, ¿verdad?, en todos nosotros nos afecta. ¿Para qué decirlo del trabajo, no? En fin. Y no siempre recordamos en ese fragor y en esa tensión estas palabras de Jesús. Estas palabras de Jesús. Ahora, están en un contexto, efectivamente. Si usted revisa el capítulo 9, el capítulo 10 de Mateo, los versos anteriores, hay una lógica. Por ejemplo, en el capítulo 9, si usted revisa, hay
un relato donde nos menciona que Jesús hace 5 milagros, ¿no? Si usted va al capítulo 9, hay 5 milagros que hace Jesús. A un paralítico, ¿no es cierto? Aparece la hija de Jairo, ¿no? Aparece un mudo, 2 ciegos que reciben la vista. En fin, es un pasaje. Incluso hay una reflexión por ahí sobre lo que es el ayuno. En el versículo 14 al 17 está el llamado de Mateo. Pero si usted se fija, ¿verdad? Aparece una reflexión, ¿no? Al final del capítulo 9, como una especie de marco de lo que ha venido relatando. Jesús, versículo 35, recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es decir, todos esos sucesos particulares, esos milagros, esas conversaciones, ¿verdad? Esas reflexiones, ¿verdad? Están de alguna forma mostrando y señalando, ¿verdad? Obviamente el ministerio de Jesús, pero desde una perspectiva macro, ¿verdad? Un poco más desde arriba, lo que sucede con esos eventos, ni más ni menos, constituyen lo práctico, lo objetivo del ministerio de Jesús, porque en él lo que realmente había era compasión por aquellos que veía, ¿verdad? Atribulados, agobiados, como ovejas sin pastor. Tanto es así, ¿verdad?, que provocaba en Jesús compasión. Los veía atribulados, angustiados, agobiados, desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Después en el capítulo 10 aparece, ¿verdad?, un capítulo donde precisamente al parecer, dada el contexto, ¿verdad?, que observa Jesús y que provoca en él compasión, sobre todo porque ve tantas personas, ¿verdad?, desamparadas, agobiadas, ¿no? Provoca en él precisamente el envío, fíjense qué interesante, el envío de los suyos. Incluso el capítulo 9 termina con la afirmación de Jesús: la mies es mucha y los obreros son pocos. No, fíjense cómo termina la lógica del capítulo 9 y comienza enviando a pocos, porque si la mies es mucha, ¿verdad?, debieran haber muchos obreros, pero la verdad que no son muchos, y él envía a los que él tenía ahí, que eran 12. Y todo el capítulo, ¿verdad?, 10, si usted se fija, tiene que ver precisamente con ese envío. Está la elección, está la misión, ¿verdad? En fin, están las instrucciones de Jesús, absolutamente. Usted podría después leerla con más atención. Hay varios aspectos interesantes, ¿verdad? Incluso les sincera, ¿verdad?, los problemas que van a haber, las dificultades que van a tener, incluso la recompensa al final del capítulo 10, ¿no? Y el capítulo 11, finalmente, comienza definitivamente con una enseñanza de Jesús y concluye precisamente con esta lectura que acabamos de hacer del versículo 25 en adelante, que también pareciera ser una conclusión, ¿no? Fíjense que en el capítulo 11 nosotros encontramos, ¿verdad?, cómo el principal, ¿verdad?, el principal profeta, por decirlo de alguna manera, en este caso Juan el Bautista, cuestiona o se confunde por el ministerio de Jesús, ¿no? Si usted revisa los primeros versículos del capítulo 11, se va a encontrar con que él manda a sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o el que había de venir? Y la respuesta de Jesús, ¿verdad?, afirma precisamente las señales que él está haciendo. Es decir, yo trato de poder explicar, ¿verdad?, definitivamente un panorama un poco más general del capítulo 9, 10 y 11, ¿no?, que está plasmado de la compasión de Jesús, que está plasmado, ¿verdad?, de la realidad de la necesidad, ¿verdad?, de las personas, que está plagado, ¿verdad?, de la urgente necesidad de atender la mies, ¿verdad? Y aparece definitivamente las instrucciones que da Jesús, el envío que da Jesús, ¿verdad?, marcado por señales, por milagros, definitivamente. Y en el capítulo 11, fíjense que en el capítulo 11, antes de dar otra conclusión en términos, en la misma dirección que la compasión que nos relata el capítulo 9 y que habla del reposar en él, antes de eso, en el capítulo 11, y lo acabamos de leer,
dice, mi Padre, versículo 27, dice, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. En definitiva, ¿verdad? En todo esto que trato de alguna forma de pintarles a ustedes, a propósito del relato, del texto, aparece la autoridad de Jesús, ¿no? Porque Él es quien revela al Padre y además es Él que revela a quien Él quiere revelarlo, ¿no? Es decir, lo anteceden las señales, definitivamente, se expresa su compasión, hay una necesidad, y en ese contexto, ¿verdad? Como un principio más, Él dice, vengan a mí. Es decir, es esta mirada compasiva, ¿verdad? Absolutamente por aquellos que se sienten agobiados y cargados, como que no tienen pastor, ¿verdad? Y eso de alguna forma le hace a Jesús reaccionar, envía a los suyos, que son muy pocos, pero los envía, ¿verdad? Pero finalmente concluye en esta mirada que Él hace, ¿verdad? Señalando lo que es posible encontrar en Él. Pero además Él lo expresa bajo su autoridad. Yo lo revelo, yo lo otorgo, yo lo doy, ¿no? Por eso que este versículo 27 es tan relevante. Dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre, nadie conoce a Dios sino el Hijo de Dios, ¿verdad? Y aquel que quiera conocer al Hijo de Dios solo puede hacerlo a través de Cristo. ¿Por qué? Porque dice, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Eso define, ¿verdad?, de manera clarísima la autoridad de Jesús. Es decir, no solo, ¿verdad?, Él se hace presente a través de casos particulares que se constituyen en señales, sino que además hay una intimidad profunda, una comunión con su Padre, y tanto es así, ¿verdad?, que Él tiene la autoridad para revelar a su Padre a quien Él quiera revelarlo. Pero a continuación, ¿verdad?, esto que pareciera ser tan omnipotente, ¿verdad?, tan hegemónico, ¿verdad?, tan autoritario, Jesús, ¿verdad?, lo matiza con un llamado que Él hace. ¿Y por qué, verdad, lo matiza? Porque en definitiva lo que hay detrás en el corazón de Jesús es compasión. Hay compasión por las multitudes, pero también hay una realidad de las multitudes. Están cargadas, agobiadas, trabajadas. Entonces, en la autoridad que Él tiene, ¿verdad?, por lo que Él ha hecho, las señales que Él ha hecho y por la relación que Él tiene con su Padre, Él está en una posición privilegiada para ofrecer precisamente a aquellos en los cuales Él deposita su compasión, los agobiados, los trabajados, los cansados, reposo y descanso. Y Él es categórico. Él comienza señalando, ¿verdad?, absolutamente la siguiente afirmación: vengan a mí todos ustedes. No, en la Reina Valera dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Venid a mí. Esa expresión, cuando uno la revisa, ¿verdad?, un poco en la escritura griega en este caso, ¿verdad?, significa algo perentorio. Hoy, aquí. Es como que Él físicamente, ¿verdad?, estuviese en presencia de un grupo y les dijese, vengan aquí, vengan acá conmigo. Ese es el sentido, venid a mí. No es el venid a mí, ¿verdad?, de la poesía, no es el venid a mí, ¿verdad?, de una intención, sino que interesantemente, ¿verdad?, la expresión de Jesús tiene que ver con algo concreto. Aquí, ahora, vengan a mí, ya. Fíjense que esa expresión refleja absolutamente el empoderamiento de Jesús. Revela, ¿verdad?, la concepción que hay en Él absoluta de quién es y de lo que Él está revelando, lo que Él está compartiendo, lo que Él está haciendo. Es decir, esta expresión, ¿verdad?, está avalada definitivamente por todo lo anterior, por todo lo que ha enseñado. Está avalada, ¿verdad?, definitivamente por su preocupación, su solidaridad en la dimensión humana por aquellos que están cansados, agobiados, por aquellos carentes, por aquellos que sufren. En otras palabras, ¿verdad?, hay una acción concreta,
yo de alguna forma trato de que vayamos al momento en que Él está enseñando esto, ¿no? Él está en presencia de personas, de discípulos, personas que de alguna forma lo están observando desde lejos. Hay algunos que creen, otros que no creen, ¿verdad? Algunos que lo espían para observar, en fin. Pero Él, ¿verdad? En esa dimensión humana, Él afirma categóricamente que es Él a donde definitivamente puede acudir aquel o aquella que se encuentre cansada, cansado, agobiado, trabajado, cargado. Venid a mí. Y si uno sigue leyendo el texto, ¿verdad? Dice, ahí mismo, ¿no? Todos los que están cansados y agobiados. Para poder entender, ¿verdad?, este concepto de cansado y agobiado en el contexto de la enseñanza de Jesús, me gustaría que abrieran su Biblia, por ejemplo, en Mateo capítulo 23. En Mateo capítulo 23, versículos 3b y 4. Fíjense, este es un reclamo que hace Jesús a los fariseos y escribas. Es el primero. Pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. En otras palabras, ¿verdad?, cuando Jesús habla de los cargados, de los cansados, de los agobiados, está hablando ni más ni menos, ¿verdad?, de aquellas cargas que la religión había impuesto en ellos con el propósito, ¿verdad?, de exigirles lo que ellos mismos no eran capaces de hacer. De tal manera que aquellos que de alguna forma necesitaban ayuda, necesitaban descanso, necesitaban paz para sentirse en comunión con Dios, jamás lo lograban porque nunca daban el ancho. Siempre estaban en deuda porque las exigencias que los fariseos habían puesto sobre ellos eran incumplibles. Ni ellos mismos las cumplían. Pero eso, ¿verdad?, traía desesperanza a las personas, porque las tradiciones y porque las adiciones a la ley que ellos habían incorporado, las costumbres, ¿verdad?, finalmente se habían transformado en una verdadera trampa. Y lo que significaba, ¿verdad?, que muchos de ellos querían vivir o vivían una vida muy lejana de Dios, pero producto del entender que no eran capaces de dar el ancho por lo que los religiosos les pedían que hicieran. En otras palabras, había culpa, había incertidumbre, había religiosidad, ¿no? Había confusión, porque parecía que nada era suficiente, porque siempre había algo que no se podía cumplir. Era la pesada carga, ¿no? Era ese yugo, ¿no? La sensación, ¿verdad?, de ser perdonado por Dios, la sensación de ser justificado por Dios. Si se cumple ese significa un checklist, ¿verdad?, una cantidad de condiciones que son impuestas, ¿verdad?, por la tradición, por la costumbre, por la iglesia, por la religión. Entonces, por esa razón, ¿verdad?, Jesús se preocupa porque ve a un grupo grande, una muchedumbre de personas, ¿verdad?, sin ser pastoreadas, sin la posibilidad de encontrar, ¿verdad?, un respaldo, una paz, una relación de vida con Dios. Porque hay toda una estructura, hay toda una culpa, hay toda una confusión que media, ¿verdad?, entre sus vidas y la realidad de Dios. Y eso precisamente hacía que estas personas se sintieran cansadas, agobiadas, porque la dimensión religiosa, ¿verdad?, sin esta experiencia de vida, es vacía. Es ni más ni menos, ¿verdad?, que un cúmulo de hábitos y de costumbres sin sentido, que no provocan definitivamente este refrigerio, ¿verdad?, este descanso, este sentido de vida. Y esa es la condición que veía Jesús. Un grupo de personas, ¿verdad?,
preocupadas por cumplir, pero absolutamente desamparadas, sin sentido, agotadas y cansadas. Por eso que, ¿verdad?, la expresión de Jesús, vengan a mí, ¿verdad?, incluso pareciera que surge, ¿verdad?, no sé cómo decirlo, ¿verdad?, pero surge del impulso de Jesús, este sentido de compasión, ¿verdad? ¿Cómo hacer que me crean? Vengan a mí. Y fíjense que este concepto de venir a mí aparece un poco explicado, porque venir a mí, pastor, yo quiero ir a donde él, pero ¿cómo? ¿Qué significa? No, ¿qué significa? ¿Cómo? Vengo más a la iglesia, converso más con usted porque usted está más cerca de Dios. Eso es la creencia popular. ¿Se dan cuenta, no? Que hasta en nuestros tiempos nosotros hoy día tenemos una serie de creencias, ¿verdad?, que son absolutamente erradas y que muchas veces afectan nuestra vida y nuestra comunión con Dios. Usted está más cerca de Dios. ¿Quién dijo eso? ¿Acaso tú no tienes el Espíritu Santo? Por ejemplo, vengo a hablar con usted porque voy a hacer lo que usted me diga, porque voy a entender que Dios me lo dijo. ¿Y usted no tiene comunión con Dios? ¿Y usted no puede encontrar paz en Dios si usted roba sus rodillas, lee la palabra y entrega su corazón a Dios? Tiene que haber un individuo, en este caso un pastor, ¿verdad?, que le provea a usted el descanso y la esperanza. ¿Se dan cuenta, no? No somos tan distintos. Y finalmente se traduce, ¿verdad?, en acallar una culpa, porque hablé con el pastor y él me dijo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y gracias, me voy más liviano, me voy mejor. Hasta la próxima crisis. La próxima crisis, pastor, tiene un tiempito. Es que quiero decirle algo. No estoy negando eso, hermano mío, porque es parte de la obligación. Lo que estoy, de alguna forma, tratando de expresar es dónde fijamos nuestra seguridad, de qué depende la paz de nuestra vida, en qué se centra, ¿verdad?, el gozo que supuestamente dice la palabra de Dios que debiéramos tener, o la paz con Dios. ¿En qué se traduce finalmente? Y es precisamente a raíz de nuestra condición humana. Por eso, ¿verdad?, que Jesús ve esto. Soy yo, dice Jesús, vengan a mí, yo les puedo dar. Es más, yo puedo darle a quien yo quiera la revelación de mi Padre. Pero se los quiero dar a todos. Él no dice vengan acá los que están acá, vengan todos. Ahora, él está en el contexto judío. Y si usted revisa un poco, ¿verdad?, está hablando de Israel definitivamente. Pero usted sabe, ¿verdad?, que transversalmente la promesa, y después lo toma el Evangelio definitivamente y se desarrolla, ¿verdad?, en las cartas paulinas y en la iglesia primitiva, esta tremenda promesa de Jesús, venid a mí. Y en Juan, capítulo 6, me parece, mire, abra su Biblia. En Juan, capítulo 6, versículo 35. Dice la NBI: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Es decir, la expresión el que a mí viene, fíjense, vengan a mí, el que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Es decir, el venir a Jesús significa creer en Jesús. Es decir, este acto, ¿verdad?, al cual desafía a Jesús, significa crean en mí. Pero como lo hemos dicho, ¿verdad?, y como nos lo ha revelado Dios en esta comunidad, este acto de creer no es un acto solamente racional o lógico, sino que el creer en Jesús significa vivir el señorío de Jesús en nuestra vida. Cantamos el Salmo 23, entiendo que leyeron el Salmo 23 también, ¿verdad?, en el devocional. El Salmo 23 comienza con un versículo
¿verdad? Cortito, pero profundo. ¿Cuál es? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Para vivir esa experiencia y esa certeza de que realmente Dios es mi pastor y de que nada me falta, es obvio que yo tengo que creer, pero no solo creer, sino que además entender el señorío de Cristo en mi vida. Porque ese salmo, ¿verdad?, me lleva a la concepción de entender que soy oveja y que Él es mi pastor. Por consiguiente, mi vida le pertenece. Entonces, este acto de creer, ¿verdad?, está en ese contexto. No es, ¿verdad?, esta frase que muchas veces es superficial, ¿verdad?, poco profunda. Dice, no, yo creo. Sí, yo creo. Lo hemos repetido hasta la saciedad, ¿verdad? Muchas veces los días domingos, lo que nos relata Santiago. ¿Qué dice Santiago capítulo 2? De a uno, por favor, hermanos, porque las comunicaciones en internet, ¿verdad? Que hasta los demonios creen y tiemblan. Fíjense, abra su Biblia y lo vamos a hacer una vez más, ¿verdad? Porque es la manera de precisamente luchar contra muchos errores que hay en nosotros o con las influencias incluso del enemigo. Pero en Santiago, capítulo 2, fíjense lo que dice, versículo 19, Santiago 2:19. ¿No tenemos Biblia para poder mostrar? Ok. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Tú crees que Dios es uno? ¡Qué bueno! Te felicito, bingo. Pero ¿sabes? La verdad que no es mucho lo que eso significa, porque los demonios también creen. Es más, son respetuosos. Cosa que muchas veces está ausente en nosotros. Por consiguiente, el creer en Jesús no es esta declaración, ¿verdad? De buenas intenciones media religiosa, de que no, sí, yo creo que Jesús existió, que vivió, en fin, que el Hijo de Dios, que es el number one, que no, sí, el de arriba, ¿no? El de arriba, ¿no? Expresiones populares muchas veces irrespetuosas, ¿verdad? Que revelan que no hay una convicción, una experiencia, un señorío de Cristo en nuestras vidas. Por eso que esto de venir a mí, vengan a mí, ¿verdad? Crean en mí. Pero no crean, ¿verdad?, en esa dimensión superficial, sino que acepten mi señorío, entreguen su vida, síganme, obedézcanme. El creer, ¿verdad?, definitivamente como una realidad de vida de Jesús en nosotros, pasa por todo eso. Conózcanme, obedézcanme. Relaciónense conmigo, síganme. Es más, y si lo llevamos más allá, niéguense a sí mismos y síganme. Entonces, Jesús define ese contexto precisamente para vivir esta experiencia. ¿Y por qué? Porque lo que hay detrás de todo esto es una dependencia, queridos, absoluta. Fíjense que si usted revisa un poquito más adelante, Jesús habla de un yugo, ¿no es cierto? Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Volví a Mateo 11, 28, 29. Carguen mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Esa expresión, carguen con mi yugo y aprendan de mí, ¿verdad? Jesús era carpintero, ustedes sabían que Jesús era carpintero. Entonces él tenía destreza, había aprendido de José, ¿verdad?, trabajar con la madera. Y Jesús sabía lo que era un yugo, ¿verdad? El yugo de los bueyes, en fin, todo eso. Pero acá, de acuerdo a los estudiosos, escritores, teólogos, el yugo en el cual está pensando Jesús es un yugo que usaban los porteadores, aquellos que eran contratados para llevar cargas pesadas y que se colocaban un yugo en el hombro para equiparar, ¿verdad?, el peso de un extremo y del otro extremo. Entonces, habían cargas que eran muy pesadas, entonces no la podían llevar. Entonces, lo que hacían, ¿verdad?, se colocaban un yugo sobre los hombros y cargaban la carga, ¿verdad?, en los extremos y podían caminar. Y eso, evidentemente, hacía mucho más llevadera la carga. Es decir, Jesús, cuando Él habla, llevad mi yugo,
En definitiva, ¿verdad? Él está reconociendo que Él va a depositar en nosotros algo, así como los fariseos, ¿verdad? Depositaron en las personas pesadas cargas, obligaciones, ¿verdad? Ineficientes, inútiles. Jesús está reconociendo, ¿verdad?, que Él también deposita algo, pero que es mucho más liviano, mucho más ligero, que tiene que ver con sus enseñanzas y que pasa definitivamente por un acto de fe y de obediencia. Mi carga, ¿verdad?, mi yugo, mi carga es más ligera, es decir, esto es mucho más sencillo. Lo que está diciendo Jesús es esto, parafraseando, esto es mucho más sencillo. Créanme, yo puedo revelarles a mi Padre. Todo eso, ¿verdad?, es religioso. Todo eso es abusivo. Todo eso es supersticioso. Todo eso descansa en vuestros esfuerzos y ustedes han visto que vuestros esfuerzos no sirven porque siguen agobiados, siguen cansados, siguen preocupados, siguen tensos. Yo les quiero mostrar otra cosa. Lo que yo les traigo es algo más sencillo. Crean en mí. Obedézcanme, síganme, obedezcan mis enseñanzas y van a poder tener paz. Porque de lo que se trata es que tú creas en mí. Eso está diciendo Jesús. Eso está diciendo, mi yugo es más ligero. Mi yugo, ¿saben cuál es? Crean en mí y obedézcanme. Y van a poder transitar, porque eso está presente. El transitar, y van a poder caminar de manera más liviana, más descansada. Descansen. Si tú quieres sentir paz, si tú quieres sentir gozo, si tú quieres tener paz en la tormenta, como cantábamos recién, cree en mí y obedece. 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 Ahora, las enseñanzas de Jesús, ¿verdad?, no son un compendio tipo fariseo, tipo escriba, sino que definitivamente, ¿verdad?, es una experiencia íntima con Él. ¿Se acuerdan cuando vimos hace algún tiempo atrás el Sermón del Monte? Cómo Jesús, ¿verdad?, comienza a trabajar el corazón de sus discípulos cuando Él empieza con las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Jesús comienza señalando definitivamente el camino. Ese acto de creer significa que yo doy el paso, ¿verdad?, de arrepentimiento, de humillación y entrego mi vida. Me quebranto, reconozco mi necesidad. Soy pobre en espíritu, reconozco mi necesidad. Y a continuación, ¿verdad?, yo quebranto mi vida, lloro mi pecado, lloro mi arrepentimiento. Y comienza el proceso, ¿verdad?, de edificación, de paz en mi corazón y en mi vida. Por eso, ¿verdad?, que fíjense que uno lee este texto y pareciera, no sé si lo que voy a decir está bien, pareciera, ¿verdad?, que la dimensión humana de Jesús, ¿verdad?, sufre la impotencia, ve las multitudes, se compadece, se entristece, ve la necesidad, ve, ¿verdad?, el agobio, el cansancio. Y Él dice, vengan a mí. Que es exactamente lo que dice hoy. ¿Estás cansada? ¿Estás agobiado? ¿Estás viviendo un problema hoy día pareciera ser insoluble para ti? ¿Te sientes solo o sola? Y no te atreves ni siquiera a compartir, ¿verdad?, todo lo que hoy día sientes, piensas y vives en tu interior. ¿Dónde has golpeado, verdad? ¿Qué puertas has golpeado para recibir ayuda? ¿En quién estás confiando? ¿Estás esperando un contrato? ¿Estás esperando un tratamiento? ¿Estás esperando una reconciliación? ¿Estás esperando alguna empresa? ¿Qué estás esperando? ¿Dónde está tu paz? ¿Dónde está tu descanso? Me guiará a aguas de reposo. Leíamos un momento. Ese espacio, ¿verdad?, donde hay pasto, donde hay agua cristalina, donde soy pastoreado, donde soy atendido, donde soy consolado, donde puedo descansar. ¿Dónde está ese lugar en tu vida?
¿Dónde tú te sientes absolutamente protegido? ¿Dónde tú sientes que estás en un refugio? ¿Dónde puedes expresar tu tristeza sin temor del juicio, sin temor de la discriminación? ¿Dónde puedes quebrantar tu corazón y reconocer tu necesidad y reconocer el calvario que estás viviendo dentro de ti sin que seas avergonzado, sin que seas rechazado, sino a los pies de Jesús? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios por Jesucristo! El Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Predicamos a Cristo, amamos a Cristo. Mensaje de esperanza, mensaje liberador y sanador, que no tiene que ver con el pastor Guillermo, que no tiene que ver con Alianza Cristiana y Misionera, que no tiene que ver con el obispo no sé cuánto, que no tiene que ver con el papa no sé qué. Vengan a mí. Es mucho más sencillo, eso es lo que te digo, es mucho más fácil. No es que tengas que ser bueno, no es que tengas que corregir esto, no es que tengas que dejar esto otro, no es que tengas, no, ven. Esto es un principio transversal en la Biblia. Mira cómo lo plantea Hebreos capítulo 4, ¿verdad? Revela exactamente lo mismo. Hebreo está antes de Santiago, ¿no? Estábamos recién en Santiago, así que me imagino que lo va a encontrar rápido. Hebreos capítulo 4, versículo 14 en adelante. Voy a leer del 14 al 16, Hebreos 4 del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, es el gran sumo sacerdote, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote, es decir, Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y mira el 16 por favor es la joya. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Ahí hay misericordia y ahí hay socorro. El trono de la gracia, la presencia de Dios a la cual accedemos por Jesucristo, el sumo sacerdote, que fue semejante en todo a nosotros. Por consiguiente, si dice que fue semejante en todo a nosotros, Él conoce la condición humana, conoce la tristeza, conoce el agobio, el cansancio, conoce la desesperanza, conoce la incertidumbre. ¿Acaso no fue eso lo que vivió en Getsemaní? Pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Dios Padre, ¿se puede evitar esto? Esa es la expresión humana de Jesús. Por consiguiente, ¿verdad? Aquí hay una muestra de amor, no de juicio, de ese juicio, ¿verdad? Violento, cruel, como muchos han querido pintar a Dios. No es así. Cuando Jesús dice, yo revelo al Padre, y a continuación dice, vengan a mí, significa que lo que hay detrás es la intención seria de que todos puedan finalmente descansar. Todos finalmente puedan disfrutar de la paz. Todos finalmente puedan descansar del agobio. Todos finalmente puedan transitar, ¿verdad?, con certeza y convicción puestas en Jesús. Llevad mi yugo, aprendan de mí. Y ese mensaje hoy día está plenamente vigente. Pablo lo reconoció. Fíjense que una de las principales, si no la principal consecuencia de mi reencuentro con Dios a través de Jesucristo es la paz. Romanos 5.1, si usted revisa Romanos 5.1, ¿verdad? Precisamente el apóstol escribe, Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo leo en la NBI.
o en la NTV. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. Pero no es la paz que tenemos aquí ahora. Aquí estamos en paz, ¿no es cierto? Gracias, Señor. Estamos en paz. Puede estar lloviendo. No tenemos problema con nadie, ¿verdad? Nos sentamos en nuestra sillita. Estamos en paz. ¿Será esa paz o no? No, no es esa paz. Porque estamos sentados en la sillita, pero el termostato no ha funcionado, entonces estamos a 1000, ¿no? ¿Cuánto estás pensando ya en la semana que viene? ¿Cuántos de los que están aquí ya están pensando la semana que viene? ¿Cuántos de los que están aquí están todavía enganchados con lo que pasó la semana que pasó? Momentos complejos, que quitó la paz, que quitó la alegría. Y hoy día estamos sentados acá, ¿verdad? Buscando, pero amargados, tristes, confundidos. Esto es otra paz. Esta es otra convicción. Vengan a mí, crean en mí, lleven mi yugo. Viejo, esto es mucho más fácil de lo que ustedes se imaginan. No hay un cuestionario, no hay mérito, porque esto, ¿saben? No depende de ustedes. No depende de ustedes. Depende de mi Padre, depende de mí. Fíjense que a quien Él lo quiera revelar es maravilloso, ¿verdad? Porque es como la cinta de todo esto. Porque si hay algo que Jesús quiere es revelar al Padre. En su oración en Getsemaní, los primeros versículos, Jesús ora, si usted revisa en el capítulo 17 de Juan, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Juan capítulo 17. Y si hay algo que Jesús hizo, ¿verdad? Y vivió esos 30 y algo años encarnándose y viviendo la experiencia humana, la humillación de la limitación humana, fue precisamente revelar al Padre. Por consiguiente, si usted se fija, está todo concatenado y está orientado ¿para qué? Para que usted tenga paz y tenga una relación de vida con Jesucristo y con Dios. Por eso es que es tan categórico, ¿verdad? Y en este contexto de autoridad, ¿de quién es Él? Él dice: vengan a mí ahora. Lleven mi yugo, descansen. Crean en mí, obedézcanme. Y fíjense que esto tiene un efecto práctico. Los que de alguna forma, ¿verdad?, hemos sido afectados por esta realidad, hemos visto, ¿verdad?, con maravilla, y por favor yo creo que aquí muchos podemos decir lo mismo, cómo, ¿verdad?, este acto, ¿verdad?, de seguir a Jesús, de obedecer a Jesús, ¿verdad?, de encontrar refugio en este pastor que trae descanso a nuestra vida, comienza a generar cambios en nosotros que finalmente nos permiten vivir una realidad de vida distinta que trae paz a nuestro corazón. Es decir, no es solo una condición mística, ¿verdad?, de éxtasis, de paz, ¿no? Colocamos una música y nos apartamos al monte Aconcagua y estamos en paz. No, estoy en paz. Sino que además, ¿verdad?, este proceso ha transformado mi vida de tal manera que hoy día mi relación familiar ya no es la de antes. Ahora yo guardo silencio, ¿verdad?, cuando me están abordando, me están confrontando. Tengo incluso la capacidad de ser autocrítico y encontrar razón, ¿verdad?, mi esposa o mi esposo. Me doy cuenta, ¿verdad?, que cometí un error con mi hijo y soy capaz de pedirle perdón a mi hijo o a mi hija y restaurar la relación. Soy capaz de entender a mi jefe que es tan desagradable, porque luego aparece en mí la compasión y yo pienso: a lo mejor este hombre tiene muchas dificultades, y comienzo a orar por él. ¡Qué locura! Antes de conocer a Jesús lo único que quería era matarlo, y ahora estoy orando por él. Y eso trae paz a mi vida. Aleluya, trae paz a mi vida.
¿Han vivido eso? Parece que resulta, ¿no? Parece que resulta. Por eso en esta mañana tal vez necesitamos recordar esto, necesitamos renovar esto, necesitamos pedir perdón. Tal vez algo, ¿verdad?, se ha apropiado de nosotros. A lo mejor escuchamos alguna mala noticia, a lo mejor nos dijeron algo, a lo mejor estamos viviendo una crisis particular, pero que no falle ni falte tu fe. Ven a Jesucristo, cree en Él, síguele, porque ahí hay paz, ahí hay propósito. Eso fue, ¿verdad?, lo que Jesús quiso compartir, porque sintió compasión. Tengamos un momento de oración.